Gracias por estar aquí. Bienvenido a los talleres de transformación digital gratuitos, donde aprenderás a utilizar herramientas que podrás aplicar directamente en tu empresa o negocio para mejorar la operación, servicio al cliente, logística, en fin, para muchas cosas. Hola, soy Néstor Miranda, consultor de transformación digital. ¿Qué significa eso? Que puedo ayudarte a mejorar la operación de tu empresa con ayuda de tecnología. ¿Quieres saber cómo? Bueno, primero quiero contarte cómo llegué aquí. Soy arquitecto y en el 2011 fundé mi empresa de construcción sin tener conocimiento alguno de cómo dirigir un negocio. ¿Te suena familiar? Al tener proyectos en distintas ubicaciones, tenía que trasladarme constantemente y establecerme en diferentes ciudades para poder dirigir los proyectos que estábamos ejecutando. Como te imaginarás, esto era agotador. Además que no me permitía poder escalar mi negocio porque tenía que estar operando todo el tiempo. Quería crecer y explorar otras líneas de negocio, pero no podía hacerlo si todo el tiempo estaba coordinando los proyectos en campo. Así que un día me propuse operar mi empresa de forma remota. No tenía idea, así es que me puse a investigar. Fue así como empecé a probar diferentes aplicaciones, sistemas, métodos. Durante años tuve etapas de prueba y error, pero sobre todo mucho aprendizaje. Y después de tantos años, ¿en qué punto estoy ahora? Bueno, pues desde el 2019 dirijo y coordino a mi equipo y proyectos de forma totalmente remota. Sí, desde casa. ¿Quieres saber cómo lo hago? Con ayuda de herramientas digitales. Pero no cualquiera, hay que saber elegir. Hoy quiero mostrarte todo lo que he aprendido. Te voy a ahorrar mucho tiempo y dinero. Te enseñaré a usar las herramientas que yo mismo he probado y aplico actualmente para dirigir mis negocios. Sin importar el sector o actividad de tu empresa, te servirán por igual. Las herramientas que aprenderás podrás aplicarlas para mejorar la operación, gestión de tu equipo de trabajo, canal de ventas, entre muchas otras cosas. Si estás aquí es porque seguramente no has encontrado la ayuda necesaria para implementar o aplicar tecnología en tu empresa. No busques más, llegaste al lugar correcto. ¿Están listos? Comencemos. Hola a todos, bienvenidos una vez más a estos talleres, workshops online que he estado impartiendo desde mediados de mayo, y es para aprender a usar herramientas digitales con la intención de que adquieras los conocimientos necesarios para que puedas aplicarlos para mejorar la operación en tu empresa o negocio. El tema del día de hoy es gestión de proyectos de construcción y me emociona mucho porque este tema fue el que me ayudó a involucrarme y a meterme de lleno al tema de la digitalización y el que detonó todo este proyecto de consultoría digital que emprendí a inicios de este año. Bueno, antes de entrar de lleno al tema, quisiera primero dar una introducción de cómo es que llegué o qué fue lo que me motivó a poder mejorar o a querer mejorar la operación de mi negocio usando herramientas digitales. ¿Por qué? Porque las herramientas no digitales, lápiz, papel y Excel, ya eran insuficientes para mí. El tipo de construcción que yo realizo es vivienda dispersa, es decir, tengo que construir en muchos lugares al mismo tiempo y a veces en ubicaciones muy alejadas una de otra. Por lo tanto, la logística y la operación de eso es muy complicado, y no tener un sistema adecuado, créanme que es bastante difícil y costoso. Costoso, ¿por qué? Porque para mí significó muchísimas pérdidas. ¿Por qué decidí empezar este proyecto de digitalización de mi empresa? Cuando estudiamos una carrera, por lo menos hace ya bastantes años, no quiero entrar en detalles, pero hace ya bastantes años, difícilmente las instituciones nos educaban para saber, nos educaban para tener las herramientas necesarias para poder administrar o dirigir una empresa. Ahora ya hay carreras que se dedican incluso solamente a eso, pero en ese entonces no. Te preparan para la profesión, en este caso arquitectura, y sí, yo quería ser arquitecto, quería diseñar mis proyectos y construirlos, pero no te dicen qué es lo que hay detrás, cuáles son los pasos para poder llegar ahí. Y yo aprendí a base de mucha prueba y mucho error, mucho error. Créanme que ese proceso fue doloroso y costoso, como les decía, perdí mucho dinero, pero yo me quedo con el aprendizaje, todo el aprendizaje que me llevó los primeros años del emprendimiento o sea, en este camino de la empresa que formé. Y a partir después como de una etapa mediana de la formación de mi empresa, me di cuenta que no podía seguir así. Si quería escalar mi negocio, si quería crecer, si quería alcanzar o trazarme nuevas metas,
tenía que operar de una manera más eficiente. Fue cuando entonces me decidí a investigar y las herramientas que estaban a mi alcance y que todo el mundo conocemos, empecé, como seguramente muchos lo harán, por Excel. Me volví especialista en Excel, tomé cursos de Excel, eh, pero en algún momento Excel se quedaba corto por dos razones principales. Uno, porque no te permitía, o en ese entonces no me permitía a mí el trabajo colaborativo. Sobre todo ahora con el trabajo remoto, eso es una característica imprescindible, el poder colaborar en equipo de forma remota. Excel sí, aunque ahora ya puedes manejar los tableros de forma remota, ¿no?, y colaborativa. En ese entonces no estaba tan aterrizada esa característica, tenía limitantes y no me servía, no me funcionaba Excel. La otra es que tenía que dedicarle yo demasiado tiempo en poder configurar las hojas de cálculo, los archivos, para que a su vez todos pudiéramos ahí nutrir la información, registrarla y que nos empezara a generar datos, ¿no? Que a su vez los pudiéramos analizar y que de ese análisis de datos pues pudiera yo tomar decisiones. Entonces esta curva de aprendizaje para volverte semi-experto en Excel, yo la tomé, pero me costó cierto trabajo, cierto tiempo y dedicación, que era tiempo que yo no quería que mi equipo lo hiciera porque tenía otras actividades y otras responsabilidades, entonces no quería como desviarlos de su atención. Además que no era que no se pudiera, sino que me di cuenta que aunque lo hicieran, eso no me iba a resolver el problema. Por lo tanto, en una etapa muy temprana de este proceso de investigación, Excel quedó descartado. De ahí probé otras herramientas como Trello. Es un sistema que puedes hacer tableros y estos tableros puedes asignar tareas y darle seguimiento. Muy bueno, pero para el tema de construcción también se quedaba corto. Empecé a explorar y a descartar opciones, las probaba un tiempo, si me funcionaban las dejaba, pero ya después cuando las quería escalar a un nivel mayor ya no me funcionaban, las descartaba. Hasta que llegó un momento en el que conocí Monday y desde un principio me atrapó porque le vi todo el potencial, digamos que lo puse a prueba en varias funciones y en cada una me respondió. Y bueno, ya llevo 3 años usando el sistema, me he especializado muchísimo en él. Además ha ido evolucionando, le han ido dotando de cada vez más características que a mí me han resultado de maravilla y sin tener que pagar más. Antes de llegar a Monday probé sistemas especializados, en este caso para la gestión de construcción, como son los ERPs. Para quien no sepa qué es un ERP, echan un clavado a un workshop anterior en donde hablo específicamente del tema. Y un ERP dedicado para construcción es muy costoso. Es muy costoso y además la curva de aprendizaje es pronunciada. Alguien que no sepa usar un sistema, o sea, de unas características similares, la curva de aprendizaje sí siempre lleva su nivel de complejidad. Aparte de que es costoso, a veces te cobran incluso la implementación o el soporte. Entonces, cuando vas sumando todos esos costos operativos, se te disparan. Hay ERPs dedicados más bien los ERPs dedicados normalmente están pensados en empresas desarrolladoras grandes. Pero ¿qué pasa cuando no somos, o sea, nuestro enfoque es ser un desarrollo de esa magnitud y tus costos no te permiten adquirir esos sistemas? Actualmente la oferta es muy amplia y hay sistemas ERPs que son más accesibles, pero aún así el costo, cuando yo equiparé el costo de pagar una licencia de ese sistema contra una licencia única de Monday, pues no había comparación. ¿Y por qué? Porque si no tendría que tener un sistema dedicado para gestión, aparte otro para administración del negocio, aparte otro, o sea, ya va sumando bastantes licencias. Y ahí fue cuando dije, no, los probé, son muy buenos sistemas, pero dije, en ese momento me di cuenta que el 90%, 80-90% de lo que me ofrecía ese sistema, yo lo podía implementar directamente en Monday. Así que me puse de lleno a investigar cómo hacerlo, probé el sistema, me clavé de lleno en cómo aprender a usarlo y al día de hoy me encuentro en un punto en el que estoy años luz de hace 5 años en cuanto a la operación de mi negocio. No estoy diciendo que lo sepa todo o que ya esté totalmente del otro lado, pero creo que el proceso, la estructura que he formado alrededor de mi empresa para gestionar proyectos de construcción es totalmente innovadora y me atrevo a decirlo porque continuamente me estoy comparando a propósito con otras empresas en cuanto a sus sistemas y a su operación, y no importa la magnitud de dicha empresa, yo estoy a la vanguardia y me considero una empresa totalmente eficiente. Antes de pasar de lleno a qué es gestión de proyectos de construcción, quisiera darle algunos consejos generales sobre la gestión de empresas.
sin que esto sea un tutorial o una asesoría empresarial. Simplemente les quiero transmitir lo que a mí me ha funcionado y espero que a ustedes también les pueda ayudar, ¿no? Lo primero que hice antes de entrar de lleno a la digitalización fue implementar procesos. ¿Por qué es importante implementar procesos? Porque es la personalidad de tu empresa y estos procesos deben estar basados en valores, objetivos y disciplina. Si tienes estos tres rubros, vas a fomentar el aumento de la productividad en tu equipo de trabajo, garantizas una comunicación efectiva y atraes mejor talento. Las personas que están en búsqueda de empresas en donde puedan desarrollarse profesionalmente, juren lo que van a ir sobre las empresas que les permitan este desarrollo teniendo unas bases y una estructura para poder desenvolverse. En cambio, cuando las empresas no tienen unas metas claras, unos objetivos, ni un procedimiento para llevarlos a cabo, pues simplemente van al día. Así yo estaba en un inicio. Y cuando fomentas estos procesos y este desarrollo, pues atraes a ese talento y obviamente hace que tu empresa tenga un equipo de trabajo altamente competitivo. ¿Cuál es el siguiente consejo? Fomentar la cultura laboral. ¿Esto qué significa? Que vas a tener colaboradores satisfechos, comprometidos y altamente productivos. Crear un ambiente laboral adecuado te permite este desenvolvimiento y mejora de comunicación entre el equipo. No tener una cultura laboral, pues bueno, hace que cada quien trabaje por su lado sin tener estas metas claras. El siguiente consejo es inviertan en herramientas que propicien la productividad. Bueno, ya hablamos acerca de implementar los procesos. Pero, ¿de qué serviría implementar procesos y asignar tareas o objetivos a cada uno de los miembros si no les damos las herramientas para lograrlo? Sería un poco ilógico, ¿no creen? Por ejemplo, en el caso de la gestión de proyectos de construcción, ¿cómo les pediríamos ejecutar obras sin exceder el presupuesto? Es decir, acatando el programa de obra y presupuesto al que normalmente tenemos acceso, de acuerdo a cada proyecto. ¿Cómo lo haríamos si no tenemos herramientas para una correcta administración de la obra? Otro ejemplo, si pedimos mejorar la calidad de nuestra ejecución de las obras, para eso requerimos implementar un sistema de supervisión adecuado. Y si no tenemos igual herramientas para una correcta supervisión de obra, pues esa calidad jamás la vamos a poder elevar, porque va a haber situaciones que no vamos a poder detectar ni corregir a tiempo y esa calidad siempre va a estar pues con algunas fallas, ¿no? El tercer y último ejemplo es optimizar costos de ejecución. Para poder optimizar costos, una cosa es el presupuesto que elaboremos y otra muy distinto es lo que nos gastemos en realidad durante la ejecución. Para poder optimizar estos costos requerimos un análisis exhaustivo de los costos de ejecución y para eso nuevamente necesitamos sistemas como un ERP o un sistema que todo el tiempo esté monitoreando estos costos y que podamos estar haciendo la comparativa entre proveedores, insumos, marcas y demás, ¿no? Entonces esos son 3 ejemplos de por qué requerimos herramientas que nos ayuden a mejorar la productividad y eficiencia de la empresa. El cuarto consejo es aprende a delegar. Si tienes esta estructura, estos procesos y estas herramientas instauradas en tu empresa, esto va a brindar la posibilidad de tener un equipo autogestionable, es decir, que va a requerir menos supervisión porque ya cada quien va a tener claro qué es lo que va a hacer, cómo lo va a hacer y de qué manera. Si logras eso, tener un equipo autogestionable, te va a permitir delegar responsabilidades para que tú no estés directamente en la operación del negocio, que fue mi caso. Yo dejé de operar, dejé de supervisar obras, dejé de analizar costos, me dediqué únicamente a dirigir proyectos, los podía hacer incluso ya de forma remota en algún momento, y estaba viendo yo otros temas en cuanto a escalabilidad de mi empresa, como expansión, alianzas con otras empresas, crecimiento en general, pero esto no hubiera podido lograrlo si no hubiera sabido delegar. Por eso es la importancia de aprender a hacerlo. Y el último consejo que les puedo dar es capacita a tu equipo constantemente. Bueno, tal vez parecería obvio, pero hay quien todavía no lo entiende y no ve las ventajas en este sentido. ¿Por qué los invito a hacerlo? Pues porque, bueno, mejora la actitud del trabajador, le brinda confianza y seguridad. Es decir, si tú le vas a delegar alguna tarea y tiene las herramientas y los conocimientos necesarios para hacerlo, para llevarlo a cabo, pues obviamente que lo va a hacer en mejor tiempo, con mejor actitud y con mejores resultados, ¿no? Además, esto
crea se le llama un engagement, es decir, un mayor compromiso con la empresa, hace que se ponga la camiseta. Si tú le estás dando esta capacitación continua, ellos lo ven como un beneficio que al final se les va a quedar para toda la vida, que obviamente en ese momento cuando estén laborando contigo lo van a aplicar, pero pues es quien te da capacitación pagada, pues es complicado, ¿no? Y bueno, pues además mejora sus habilidades individuales y eso se traduce en un aumento en la eficiencia de todo el equipo. Y eso conforma un equipo de alto desempeño. De hecho, yo me considero, y nuestra ideología es que somos una empresa de alto desempeño, cada uno de los miembros que la conformamos. ¿Por qué? Porque somos eficientes, estamos capacitados, somos proactivos, estamos organizados y tenemos buena comunicación. Ahora sí, ahí le vamos a parar con los consejos, vamos a entrar de lleno al tema que es gestión de proyectos de construcción o, como también se le llama, control de obra. ¿Por qué control de obra? Porque engloba dos rubros importantes. Uno es la administración de obra y la otra es la supervisión de obra. Control de obra es la coordinación de los recursos humanos, materiales, equipo y financiero. Esto lo subrayé en negro porque si no, no valdría la pena hacerlo. En un tiempo y costo de ejecución determinados. Es decir, cuando ejecutamos un proyecto, siempre tenemos un plazo y un presupuesto. Si no cumplimos alguna de esas dos condiciones, estamos perdiendo dinero. Por eso es la importancia de que toda esta coordinación de los recursos se haga en un tiempo y ejecución y costo de ejecución determinado para lograr los objetivos planteados. ¿Cuáles son los aspectos principales del control de obra? Administrar el presupuesto de obra o de ejecución. Una cosa es lo que presupuestemos y otra cosa es lo que gastemos en realidad. Siempre hay gastos imprevistos, pero también hay rubros perfectamente cuantificables y medibles como los costos de los insumos, la mano de obra, principalmente costos directos y costos indirectos que bueno, sí podemos determinar, pero sobre todo medir y monitorear todo el tiempo durante la ejecución de la obra. El segundo aspecto sería el programa de obra, es decir, determinar este plazo de ejecución de acuerdo al presupuesto y proyecto ejecutivo que realizamos. El tercer aspecto es el control financiero, es decir, controlar estos gastos directos e indirectos. Y el cuarto es la supervisión de obra para garantizar una calidad en la ejecución óptima. Ahora sí, entonces en la práctica, ¿cuáles son los tableros que veremos? El primero sería un tablero de supervisión de avance de obra, un control financiero de gastos, cómo administraremos los pagos de la mano de obra, una base de datos de lista de insumos, que eso nos va a servir para un monitoreo de precios, una base de datos de proveedores, un sistema integral de requisiciones, que eso a su vez nos va a ayudar a controlar los gastos, y una solicitud de gastos, esto es para las personas que están en campo, ¿no? O por área, que ahorita lo veremos. Entonces, y por último, un dashboard financiero, es decir, estar monitoreando todo el tiempo cómo va nuestras finanzas durante la ejecución de ese proyecto. Entonces, ahora sí, con estos temas pasemos a la práctica. El primer tablero que veremos es el tema de supervisión de obra. Entonces, para este ejemplo, yo hice un tablero en el que el tipo de obra que yo hago, como les decía, es obra dispersa, es decir, construyo viviendas o ampliaciones de vivienda en los terrenos de cada una de las personas. Por lo tanto, puedo llegar a tener decenas o centenas de acciones al mismo tiempo, de obras al mismo tiempo. Son obras pequeñas, pero en gran volumen. Entonces eso me representa tener un control administrativo y de supervisión muy minucioso para poder establecer semana a semana cuál es el avance, medir la calidad o monitorear la calidad de la ejecución de la obra y autorizar pagos. Pagos, compras de insumos o pagos de mano de obra. O gastos indirectos como combustible, maquinaria y en fin, todo lo que contempla un gasto indirecto de ejecución de obra, ¿no? Entonces, en este tablero,
cada una de estos elementos corresponde a una acción de vivienda, que en este caso se trata de una ampliación. ¿Qué tipo de ampliación? Es una recámara de 16 metros cuadrados. Como les decía, son obras pequeñas, pero por volumen. Entonces, ¿cuáles son los datos que registro aquí para empezar a supervisar la obra de cada una de estas personas? Obviamente el nombre de la persona. Bueno, paréntesis. Este tipo de obra yo sé que no todo el mundo lo hace, pero solamente es como ejemplo para que sepan cómo se puede llevar a cabo una supervisión. En el caso de que sea una obra mayor, como un edificio de departamentos o simplemente una casa de habitación, esto en lugar de que sean personas, se sustituye por partidas. Esto podría ser la partida de trazo y excavación, cimentación, estructura, losa, pisos, acabados, etcétera, 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 etcétera. Pero para el ejemplo lo vamos a hacer de esta manera. Pero una de las bondades del sistema Monday es que es tan flexible que se puede configurar de acuerdo a nuestros requerimientos. Entonces, bueno, regresando ahora sí al ejercicio, tengo los datos como el nombre de la persona, la ubicación, la colonia. Esta ubicación es una georreferencia que a su vez me permite ubicarlas aquí en una vista de mapa donde se encuentra localizada cada una. ¿Cuál es el uso que yo le doy a esto? Aquí está, ahí tenemos la ubicación. Cuando yo contrato a supervisores de obra, ellos tienen acceso o les doy acceso yo a esta base de datos, tienen toda la información y la principal es, por ejemplo, las ubicaciones. De esta manera no pierdo tiempo en estarlos llevando a cada una, sobre todo cuando son cientos, porque la ubicación ya está ahí marcada y puede ver el avance de cada una de ellas, como ahorita lo vamos a ver. Entonces, por eso es que la función de ubicación es muy útil para poder ubicar cada una de las obras. Si fuera solamente una obra, pues bueno, no tendría caso tener las ubicaciones, pero cuando tienen diferentes proyectos en distintas ubicaciones, esta puede ser una función que les pudiera servir. Lo siguiente sería el tipo de solución, como ya les decía, es una recámara de 16 metros cuadrados, y a partir de aquí ya son datos que obtenemos del programa de obra que nosotros elaboramos al momento de hacer el presupuesto. Lo primero es el programa de obra. Cada una de estas acciones implica un periodo distinto, una fecha de inicio y una fecha de término distinto. ¿Por qué? Porque, bueno, al menos en mi logística voy escalonando, ¿no? Voy agrupando por secciones, obras, un cierto número, y después las voy escalonando con la siguiente sección o área, ¿no? Por eso es que el programa de obra está escalonado. Por eso es que las fechas de inicio y de término pues son diferentes en cada una de ellas, ¿no? Entonces, ya que definimos el programa de obra, que esto nos los da cuando elaboramos la ruta crítica, lo único que hacemos es vaciar ese dato aquí al sistema. Lo siguiente es las partidas. Hace rato les ponía el ejemplo de que en lugar de que estos fueran personas, las partidas se pusieran en el sentido vertical. En este caso, la distribución del tablero es en el sentido horizontal. Yo las partidas las tengo en este sentido porque a cada una le puedo ir a asignar un porcentaje y un estatus de atención o de avance distinto. Por ejemplo, aquí tengo la partida de cimentación, en la siguiente partida es estructura, muros, instalaciones, puertas y ventanas, albañilería y acabados, y la última es como la entrega final. En mi caso, como son obras pequeñas, lo dividí en 6 partidas, pero si ustedes requieren poner 100 partidas, se ponen 100, no hay ningún problema, no hay limitante para poder configurarlo de esa manera. Por eso es que quise empezar con este ejemplo que es muy sencillo, porque si pusiera uno más extenso, pues bueno, revisar la información se volvería más complicado. Con este creo que podemos ver las herramientas principales de supervisión de obra. Entonces, ya que tengo aquí las partidas, como les decía, cada una le estoy asignando un estatus distinto. Vean cómo aquí el porcentaje de avance marca el 100%. ¿Por qué? Pues porque obviamente aquí todas las partidas están como concluidas. Pero esto cuando empieza está en ceros. ¿Y cómo lo volvemos a ceros? Pues simplemente cambiamos el estatus, lo dejamos de marcar como completado. Voy a poner el primero como sin iniciar todas las partidas para que vean qué es lo que ocurre. Ahí está. Ahora vean, el avance de obra disminuyó a 0. ¿Por qué? Pues porque obviamente como ninguna partida está concluida, no hay porcentaje que representar.
Entonces aquí viene la primera configuración. Cada una de estas partidas hay dos maneras de asignar un porcentaje. Obviamente una es dividir el 100% entre 6 y le otorga un valor. Pero la otra es asignarle un porcentaje de forma manual. Tal vez la cimentación para mí representa un 20%, pero para otro proyecto representa un 10%, ¿no? Entonces, ¿cómo asignamos ese porcentaje? Entramos aquí a la parte, a la columna de avance de obra y abrimos la parte de configuración. Y aquí están los porcentajes. Aquí me da la opción de distribuirlo equitativamente, que no quiero porque si no a cada una le asignaría un porcentaje por igual. Pero en este caso esta asignación manual que yo se la di corresponde igual al programa de obra y el presupuesto que ya elaboré, al porcentaje que me da ese análisis de costos. En este caso yo todo lo concentré únicamente 6 partidas. Sabemos que un catálogo de conceptos puede tener muchísimas más partidas y conceptos más, pero ya es decisión de cada quien si requieres vaciar el catálogo completo de los conceptos o englobarlo por partidas, que en este caso fue lo que yo hice. Los conceptos los englobé por partidas y a cada una sumé los porcentajes y los trasladé al sistema. Por lo tanto, para mí una cimentación en este proyecto representa un 20%, la estructura el 30%, muros 30%, instalaciones, puertas y ventanas 5%, albañilerías un 9% y esto me sube al 99%. Yo le asigné un 1% a la entrega porque para mí ese 1% representa un cierre administrativo. Si ustedes no requieren ese paso adicional, pues simplemente no agregan así. Tendría que quitar esta selección y aquí me está dando la señal de que me falta un 1% para poder llegar al 100%, y en este caso usted lo tendría que dar como el 10%. Y si lo hago así, ya me está diciendo que es correcto. Como no quiero eso y le quiero agregarla en la columna de entrega, entonces aquí por el contrario me está diciendo que estoy excedido por un 1%, por eso lo bajo al 9% para que la suma de todos estos porcentajes me vuelva a dar el 100%. Le doy guardar y ahora veamos cómo se va cambiando ese estatus. Dijimos que cimentación equivalía al 20%. Si yo le doy clic aquí y lo marco como concluida, inmediatamente se suma ese 20%. Si recordamos, estructura equivalía al 30%, por lo tanto la suma de ambos aquí me debería de dar el 50%. Así fue. Y así, respectivamente, con cada una de las columnas, de acuerdo a los porcentajes que le asignamos, este va a ir aumentando. Ahí tenemos un 80, 85, 90, 99, porque este representaba el 9, y al final, al entregar la vivienda, se completa el 100%. Estas que le quité la última columna, le cambié el estatus a pendiente, pues me marca el 99%, perdón. Y aquí al final podríamos tener un resumen de la columna. Voy a volver a quitar esto. Me da un porcentaje global del proyecto. Este es el porcentaje por partida, o en este caso es por acción. Y aquí tenemos un porcentaje global del proyecto. Este dato es sumamente importante porque es lo que nosotros podríamos estar reportando al cliente, al contratista, a un proveedor, a un inversionista, dependiendo del origen de los recursos o de a quién queremos nosotros involucrar en el proceso de avance del proyecto, podríamos estarlo reportando. Entonces simplemente vean cómo cambiando únicamente estatus es que ese porcentaje se va modificando. Ya no es algo subjetivo. Ahorita son 6 partidas y digamos que los porcentajes están muy disparados, ¿no? Muy generales, digamos. Pero obviamente entre más partidas o conceptos agreguemos y los porcentajes sean menores, este porcentaje global va a ser más preciso. Y esto no lo vamos, si no tenemos este sistema, a veces es difícil determinar ese porcentaje de avance general, y aquí el sistema nos lo va dando en automático y además en tiempo real, porque ustedes están viendo cómo yo cambio el estatus y se va actualizando. Yo lo estoy haciendo ahorita en este sistema. Monday tiene una aplicación y a mí no me interesa hacerlo en el sistema o que se traiga la información de campo a oficina y en ese momento se vacíen. No. Lo interesante de esto es que el residente de obra o el supervisor de obra puede estar directamente en la obra analizando y en ese momento cambia el estatus de la partida y se actualiza en tiempo real.
Eso es lo importante y lo interesante del trabajo colaborativo que otros sistemas no me daban. Entonces, pues bueno, hasta aquí la parte de cómo representar el avance de obra. ¿Qué funciones le podemos dar a esto? Pues bueno, variadas, ¿no? Como les ponía el ejemplo, puede haber una persona en campo que esté reportando únicamente, si no tienes un residente en la obra y tú solamente mandas a un supervisor X días a la semana, pues bueno, que tal vez cada 3, 4 días por semana va a estar reportando este avance. Y una cosa es que cambie el estatus y que tú veas, de acuerdo a lo que está indicando, cuál es el porcentaje de obra. Pero se tiene que comprobar, ¿estamos de acuerdo? No simplemente es que me indicas que esto ya se concluyó, compruébamelo. Y para eso entramos a esta función. Aquí, en donde dice agregar conversación, si le damos clic, se despliega un menú. Y este menú es el historial de toda la ejecución de la obra. Es lo mismo o el equivalente a una bitácora de obra digital. ¿Por qué? Porque aquí se registran todos los acontecimientos, los hechos, los eventos que se presenten durante la ejecución de la obra. Y se acompañan, como pueden ver aquí, por registro fotográfico, ¿no? Por ejemplo, esta obra se empezó el 15 de septiembre del 2020. Aquí se ve quién lo reportó. Aquí están los comentarios y, obviamente, las fotografías que comprueban que la obra ya se inició. Adicionalmente, como yo les decía, voy complementando las herramientas digitales de tal manera que estoy creando este ecosistema que me permita tener una estructura, un soporte totalmente consolidado para control de obra. ¿Cuál es esa herramienta adicional que estoy utilizando? Esto, el estampado a través de una app que estampa la georreferencia y la fecha, los datos de dónde se tomó la foto. ¿Por qué? Pues porque de esta manera estoy comprobando, si aquí dice que lo reportó el 15 de septiembre, pues se comprueba con una foto que se tomó el 15 de septiembre y estas coordenadas coinciden con las que registramos en la otra columna, ¿recuerdan? Entonces, de esta manera hay una persona que yo le llamo monitor de avance de obra que cada determinado tiempo, de acuerdo a cómo se estipule que se va a llevar a cabo esta supervisión, está analizando esta información. En cuanto se reporte aquí una partida concluida y se suba la foto, en ese momento le llega una notificación a esa persona y se dedica a corroborar la información que coincida. Si nota que no hay fotos de evidencia que sustenten que esa partida ya se concluyó, o que no correspondan con la fecha, o que no correspondan con la partida o con el trabajo a ejecutar, pues bueno, en ese momento se detecta y se reporta, ¿no? Y se corrige. Estas fotos de comprobación son de la cimentación, y conforme vamos avanzando, ven, el primer comentario es del 15 de septiembre, de ahí el siguiente es el 16, en donde ya se ve un avance, ¿no? Ahí ya están con la cimentación, con las zapatas. Y después la siguiente nota es el 17, empiezan con las zapatas y dados, cadena de desplante el 18 de septiembre, empiezan con los números en los muros el 21 de septiembre, y aquí está la foto de la evidencia, y así respectivamente. Toda la evidencia, por eso les decía que es como una bitácora de obra, va quedando aquí registrada. Nos dice el sistema cuándo se registró, incluso a qué hora. En este caso fue a las 3:45 de la tarde, quién lo registró y bueno, las notas correspondientes, ¿no? Entonces, de esta manera tenemos el registro de esa obra. Aquí ya vamos en la losa. Vean que en 10 días pasamos de iniciar la obra a empezar a colar la losa. Son obras pequeñas, recámaras de 16 metros cuadrados, pero bueno, pueden ver la evolución, ¿no? Ahora, también, ¿para qué sirve esto? Esta persona que se encarga, que tiene el puesto de monitor de avance de obra, debe tener conocimientos técnicos básicos para que por lo menos pueda detectar en las fotos algo antes de que se lleve a cabo la visita de supervisión. Por ejemplo, si aquí nota que le hace falta o que el armado está incorrecto, que no están calzadas las varillas, que no colocaron las instalaciones eléctricas, no sé, algo que detecte, aquí hace la nota. En esta parte tendría que hacer el comentario correspondiente. Por ejemplo, hace falta ductos.
para instalación eléctrica. Y para que yo lo pueda ver, bueno, obviamente yo lo estoy registrando, pero si fuera otra persona, aquí utilizamos la opción de mención. Con una arroba etiquetamos a alguien, en este caso puede ser esa persona, le doy aquí responder, y en ese momento le llega una notificación a esa persona para que le está diciendo que aquí, aguas, hay una alerta, algo no está bien. Y de esta manera no tiene que estar todo el mundo inmerso en supervisar el avance de obra, sino simplemente bajo ciertas condiciones o circunstancias, ¿no? Pero si hay una persona que va a estar encargado de esto, pero en lugar de estar acudiendo todos los días a la obra, igual y puede ser desde oficina, ¿no? No tiene que estar en campo. Digo, recordemos que el tipo de obra que yo hago es dispersa, por lo tanto tenemos decenas o cientos de obras al mismo tiempo, entonces acudir todos los días a cada una de ellas pues es complicado. Por eso es que, aparte de que tengo un equipo de supervisores o residentes de obra, hay alguien que está en campo monitoreando y filtrando toda esta información. Entonces así se conjuga la parte del cambio de estatus y registro de avance de obra con la bitácora digital. Bueno, y obviamente también pueden subir documentos, como en este caso pues son actas de entrega. Y aquí están las fotos finales de la entrega, que fue el 14 de octubre. Es decir, llevó un mes ejecutar esta obra. Y aquí se puede ver la obra ya terminada. Ahora, ¿para qué? ¿Cuál es el otro uso aparte de la supervisión de la obra? Pues porque obviamente de esta información podemos generar reportes en tiempo real sobre el avance de cada obra, global o individual. ¿Por qué? Pues porque hay varias maneras de hacerlo. Una de ellas es que se puede descargar aquí el archivo, se exporta el archivo Excel y así tal cual está aquí en el tablero, se traslada a un formato de Excel, en donde todos estos valores se registran en una hoja de cálculo y de ahí tú puedes generar tu reporte. La otra es invitar a una persona al tablero, puede ser un proveedor, un contratista, un inversionista, alguien que le interese ver el avance. Para ahí entra un tema adicional que es el tema de los permisos, es decir, estas que tienen el candado, las personas que no tengan permiso de edición, esta columna les va a aparecer como en marca de agua, en el que solamente lo van a poder ver, pero no van a poder editar nada. Por ejemplo, para que por error se evite que alguien que entra a ver el avance, pues cambie esta partida por error y entonces ya detone ahí una acción o un aviso que igual y no es necesario, ¿no? Entonces una manera es bloqueando las columnas y la otra manera es, lo voy a hacer aquí, en permisos de columna, elimino la restricción, vean cómo se quitó el candado, pero ahora voy a agregar otro tipo de restricción, que es restringir vista de columna. Si yo le doy esta opción, se pone este icono y lo que va a ocurrir es que la persona que entra al tablero por invitación va a poder ver todas las columnas, pero de aquí a la izquierda. Es decir, esta que se llama Status Wrap no la va a poder ver. ¿Por qué? Porque no tiene el permiso. Entonces, eso es importante hacerlo adecuadamente porque cuando se invite a algún colaborador, como un contratista, pero que no le interese, que tú no quieras que vea información sensible como información financiera o algo que no te interese que lo vea, pues le bloqueas la vista y ya podrá ver todo lo demás menos eso. Entonces de esa manera podemos estar generando reportes en tiempo real. Uno es descargando el archivo, insertándole algún formato específico o invitándolos al tablero para que puedan estar monitoreando el avance en tiempo real. Recuerden que esto es en tiempo real. En el momento que se ejecuten los cambios, se lleven a cabo los cambios, se actualiza el sistema para todas las personas que estén suscritas. Bueno, con eso terminamos el tema de la supervisión de obra. El siguiente tablero sería el control de insumos. ¿En qué consiste este? Yo tengo aquí un tablero en el que todos estos datos tienen que ver con el análisis, el presupuesto que hacemos, el análisis de costos que hacemos, en el que determinamos cuál va a ser el gasto de cada insumo. Y lo único que hago es que esa información
está registrada aquí. ¿Cuáles son los datos? Obviamente el nombre del insumo, aquí está. La categoría, acero, agregados, cemento, instalaciones, pintura, prefabricados, cimbra. La unidad y la cantidad autorizada. En este caso, como yo hago acciones individuales, pero al final es el mismo insumo por cada una, pues multiplico esto por la cantidad de acciones y me da este total, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que estos números de aquí representan el gasto total autorizado, gasto total máximo autorizado por insumo. En este caso, por ejemplo, de Armex, estamos hablando que se autoriza el total de compras de 72 piezas, varillas son 108 kilogramos, grava son 48 metros cúbicos, arena 60 y así respectivamente cada uno de los insumos. Y cómo vamos registrando el gasto de una manera muy sencilla, mediante una columna de fórmula que es esta. Aquí lo que hace es ir sumando, primero en la columna de total de compra, lo que hace es ir sumando mediante esta función los datos que se registren a partir de esta columna en adelante. Antes de eso yo lo estoy ligando con una base de datos de proveedores para que yo sepa a cuál de mi base de datos de proveedores le estoy comprando este material. Si hay más de un proveedor, como en este caso, se pueden agregar, ¿no? Entonces así ya tengo identificado en caso de algún problema como falla en el suministro o mala calidad, a qué proveedor me debo dirigir para solucionar el problema, ¿no? Entonces ahora sí les decía que mediante la fórmula registra los gastos semana a semana. ¿Por qué? Porque yo compro los insumos de forma semanal. Entonces en la semana del 7 al 12 de septiembre se registra una cantidad, del 14 al 19 otra y así respectivamente. Esto tiene que ver nuevamente con el programa de obra. Si yo tengo mi programación de obra en este caso a mediados de noviembre, pues bueno, designo estas columnas considerando que se van a estar comprando insumos a lo largo de ese periodo. Obviamente las compras nunca llegan, salvo casos extraordinarios, hasta el final del periodo, cuando se tenga que reponer algo por algún problema durante la ejecución, pero si no, normalmente como aquí ocurre, las compras únicamente son las primeras semanas, ¿no? Entonces así registras cada semana la cantidad que tú compras por cada uno de los insumos. Por ejemplo, en el caso de Armex, la primera semana se compraron 24, la segunda 12, la tercera 24, la siguiente no se compró y hasta la quinta se compraron nuevamente 12. Y esta columna lo que hace es ir sumando las compras. Perdón, esta columna, total compras, lo que hace es ir sumando cada uno de los números que se van registrando en las columnas hasta que tenga un total. Ahorita vemos que tiene 72, vean lo que ocurre si yo le agrego 8 más. Por ejemplo, en esta semana que no se compró, yo le voy a agregar 8. Y aquí lo sumó, de 72 pasó a 80. Y además vean lo que ocurrió. Aquí me está marcando un menos 8 y una alerta en rojo. ¿Eso qué significa? Lo voy a borrar. Vean que regresó a 72 y nuevamente está en azul. ¿Eso qué significa? Es un semáforo de colores. Son 3 colores. El primero es que el que está en azul claro o gris me está diciendo que ya se agotó el insumo. O sea, el presupuesto o la cantidad que tú máxima autorizada ya se agotó, ¿no? O sea, ya no hay posibilidad de comprar más. El que está en verde me está diciendo que todavía tienes disponible para comprar esta cantidad por insumo. Pero el que está en rojo, como en este caso, te indica excedente. En este caso, está marcando que se compraron 16 metros cuadrados más de cable del número 14 y 22 metros del número 14. ¿Esto por qué? Pues bueno, porque como se compran por rollos, seguramente esta cantidad excedió lo permitido, pero bueno, es una pérdida menor. Ahora, ¿para qué sirve esto? Para que la persona que se encarga de monitorear esto determine, oye, ok, 16 está dentro del rango, todavía no hay problema, pero ¿qué pasa si estaríamos hablando, por ejemplo, de cemento y que en lugar de metros fueran 16 toneladas? Entonces ahí sería un foco rojo que hay que darle inmediata atención. Pero vean cómo visualmente es fácil identificar en dónde se te está saliendo o se te está descontrolando la situación. Esa es una manera de hacerlo. Ahora pasemos al siguiente tablero, que es el control de insumos.
Recuerden que hablábamos que el hecho de implementar herramientas digitales nos servía para optimizar varios temas, uno de ellos es costo. Yo para eso establecí este par de tableros, uno que es una base de datos general de la lista de insumos que normalmente utilizo en la ejecución de las obras. Igual está por categorías, por unidad, alambre, acero, kilogramo, pieza y así, cada uno de los insumos, ¿no? Tenemos aquí cientos de insumos. Y con esta base de datos creo otro tablero para vincularla, que yo lo llamo monitoreo de precios. Y como su nombre lo indica, cada mes yo voy analizando los costos, pero por región. ¿Por qué por región? Pues porque no tiene el mismo costo un insumo en una región que en otra. A veces varía demasiado el costo. Y eso nos sirve para poder determinar presupuestos de obra adecuados. Si tú presupuestas considerando precios de una región centro, pero la obra está en el sureste, bueno, seguro no te va a salir el presupuesto porque los costos varían bastante. Aparte de también la mano de obra. Pero bueno, eso es otro tema. Entonces, la manera en que yo puedo estar todo el tiempo garantizando que mis presupuestos estén actualizados y que no tenga una variación mayor que me afecte, es cada mes estoy analizando, monitoreando estos precios. Entonces, para eso necesito el otro tablero, que es este, que es el vínculo con el otro tablero de la lista general de insumos. Luego lo divido por región y además por proveedor. Esto es otro vínculo a mi base de datos de proveedores y coloco un precio. Entonces, ¿qué es lo siguiente que tendría que hacer? Aquí, en la siguiente semana, voy a agregar una columna aquí de números. Y esta se va a llamar lista de precios netos de mayo. Y esta va a ser precios junio. Entonces, si por ejemplo esto va a aumentar a 45 pesos, puedo determinar ese aumento en cada uno de los insumos. Y de acuerdo a mi análisis de costos, puedo determinar si es viable o no respetar ese costo de ejecución. Por ejemplo, aquí vamos a suponer que son estos los datos, ¿no? Aquí son 70 pesos y aquí se mantienen 6 pesos y así, ¿no? Aquí al final me falta agregarle o indicarle que este valor es un signo de pesos. Para indicarle la unidad. Ahí está. Entonces con esto yo determino, puedo agregar una columna adicional en el que, por ejemplo, lo voy a hacer en este momento, agregar una columna que va a ser la de fórmula. Que me reste la diferencia. Es decir, utilizo la función de minus y le digo que me reste el precio neto de mayo menos el precio neto de junio. Ahí está. Voy a indicarle otra vez. Que estos son pesos. Y aquí me está dando este dato, ¿no? Esto se va a llamar entonces yo puedo estipular una regla o un rango para que la persona que esté analizando esto determine si esta diferencia es aceptable o no. Si no es aceptable, puedo hacer otra función, una fórmula adicional para determinar un porcentaje, porque igual y por precio pues es más difícil darte cuenta, ¿no? Pero podemos hacer una columna adicional que te determine el porcentaje de aumento entre mes y mes. Y puedes tener un procedimiento en el que especifiques
Si la diferencia de ese precio es mayor al 5%, entonces el área de proyectos se tiene que encargar de revisar ese presupuesto para ver que no nos afecte, ¿no? Si es menor al 5%, bueno, es despreciable, está dentro del rango y no hay ningún problema. Pero esto no lo podríamos hacer si no tenemos este análisis mes a mes. Bueno, en mi caso yo lo estipulo mes a mes. Tal vez no sea necesario tan seguido, o sí, no sé, dependiendo de cómo ustedes se administren, operen sus empresas y cómo elaboren estos presupuestos, con qué frecuencia. En mi caso yo sí lo requiero cada mes. Pero vean cómo con esta información pueden estar obteniendo igual información muy valiosa que les puede ayudar a gestionar muchísimo mejor su empresa. Este es otro ejemplo de cómo yo gestiono mi empresa de construcción. Vamos a pasar al siguiente tablero, que sería el de administración de pagos de mano de obra. En este caso, regresamos al mismo ejemplo de las recámaras de 16 metros cuadrados. La mano de obra se paga por destajo. Entonces, cada una de estas personas tiene sus conceptos aquí definidos. Trazo y nivelación. Esto igual nos los da el catálogo de conceptos que elaboramos y el resumen de la mano de obra. Esos conceptos simplemente los trasladamos aquí. Desde trazo y excavación, aplanados, detalles y demás. Asignas, le das la categoría por partida, le das un importe y muy similar al tablero de los insumos, esta columna lo que hace es va sumando los importes que igual semana a semana vas registrando. Lo que hace la columna es sumar los totales y al final esta columna que me da los saldos es la diferencia de cuál es el presupuesto autorizado contra lo pagado. Entonces, si ahorita yo, por ejemplo, le voy a dar 200 pesos de más, pues igual me marca aquí que ya me excedí 200 pesos, ¿no? Si por el contrario aquí le quito estos 200, pues me está indicando que todavía tengo disponibles esta cantidad por autorizar para pago, ¿no? Esta es una manera de hacerlo cuando es pago por destajo, pero cuando es pago por administración se puede hacer igual. En lugar de que estos sean partidas, pueden ser contratistas y haces un esquema similar. Como les decía, el sistema es muy flexible y lo puedes configurar de acuerdo a las necesidades y a la estructura y logística de cada proyecto a ejecutar, porque sé que son muchos, hay una variedad muy amplia dependiendo del tipo de proyecto que ejecutes y de cómo tú también te acomodes a trabajar con tu gente, ¿no? Si trabajas de una manera o de otra, hay quien acostumbra a pagar por destajo, hay quien lo hace por administración. En fin, el sistema te puede ayudar a administrar estos pagos de acuerdo a como tú lo requieras. El siguiente tablero es el sistema de requisiciones, que es el más completo. Más completo me refiero porque en todo mi sistema es el que más automatización o nivel de automatización y vinculación requiere, pero es la base para tener una correcta planeación financiera y control financiero. Entonces, ¿en qué consiste? Aquí registra las solicitudes. En mi caso tengo un área que se encarga de únicamente requisiciones, es decir, está todo el tiempo recibiendo solicitudes de campo sobre compra de insumos, pago de mano de obra, gastos indirectos y todo lo que implican los gastos en la ejecución de la obra se concentran aquí, en este tablero. Yo puse aquí el ejemplo de cómo... Aquí puse el ejemplo de una orden de compra de un insumo, ¿no? Para pagarlo al proveedor. Entonces, en mi caso tengo una nomenclatura que lo hacemos mediante orden de compra. Las siglas OCC significan orden de compra. La clave del proyecto o para hacia dónde se dirige, un número identificador y la fecha en la que se solicitó. Entonces, todo esto significan esos datos, ¿no? Aquí el sistema me da un número asignado por elemento que yo lo utilizo como un número de requisición para poder identificarlo, para registrar pagos, registrar esas referencias al momento de hacer pagos o para asignarlos a un proyecto. Los siguientes datos son fecha de solicitud, el importe, en este caso el ejemplo es de 5,000 pesos, se elige un proveedor, esta es una vinculación con mi tablero de proveedores,
se elige el proyecto al que se va a cargar ese gasto, la cuenta de pago, el estatus de la solicitud, en este caso la suben y yo la tengo que validar, por lo tanto el estatus es en revisión. Hasta que yo no la autorice, obviamente el pago no se realiza. Lo siguiente es la clasificación, si es un gasto directo, indirecto o alguna otra que ustedes requieran. ¿Esto para qué me sirve? Para ir analizando datos. Bueno, y costos también. Cuánto gasté en ese proyecto en costo directo y en costo indirecto, y lo comparas al final con tu presupuesto para determinar si lo hiciste dentro del rango, ¿no? Tipo de insumo lo voy clasificando, en este caso es insumos, tipo de requisición, que en este caso es insumos, el solicitante, pues en este caso fui yo, y ya los demás son columnas para automatización, que ahorita no vamos a ver. Entonces se sube la requisición. Hay un día, en mi caso yo establezco los días jueves para el análisis de todas las solicitudes. Se validan las que se autoricen para pago para los días viernes, y los días viernes se realizan el pago. Esto es algo de lo que yo aprendí y que implementé hace muchos años, incluso antes de tener un sistema de herramientas digitales. Es como les decía al principio, lo primero que hice fue establecer procesos. ¿Cuál fue el proceso? Si yo no, antes de que lo hiciera de esta manera, me la pasaba todo el tiempo, todos los días y a todas horas pagando materiales, porque como no existía ese control, la gente en campo me solicitaba un poco de material, y luego al siguiente día el complemento, y luego al tercer día más, pero otro distinto, y eso hablando de una obra, pero cuando son varias obras, pues imagínense el caos que se volvía, ¿no? Yo no había establecido este proceso. A raíz de que me di cuenta lo problemático que que resultaba, y que además el tiempo que a mí me implicaba el estar atendiendo, fue que puse orden y establecí únicamente hasta los días jueves para emitir todas las órdenes. ¿Esto qué implica? Que bueno, debe haber un control en el gasto de las obras y una planeación para que el material que se pida los días jueves se suministre a partir del fin de semana, y tengan todo el lunes y toda la semana con su material suficiente abastecido para poder ejecutar hasta la semana siguiente. Una vez que establecí ese proceso y ese orden, me ahorré un tiempo valiosísimo al no tener que estar pegado todo el tiempo en estar autorizando órdenes y realizando pagos. Bueno, cuando lo hacía yo, pero aunque tuvieras una área que se dedicara a realizarlo, pues el hecho de estar validando y autorizando órdenes de compra, pues es un tiempo que tienes que dedicarle. Y sin este proceso, pues te obliga a estar ahí pegado todo el tiempo. Y eso le resta tiempo para poder atender otras actividades. Al establecer este proceso, eficienté mi productividad en un 50%. Entonces, bueno, ya una vez que se valida la orden, vamos a suponer que se autoriza. Aquí se autoriza, y el estatus de pago se cambia a realizado. Bueno, antes de esto se cambia aquí a autorizada, y el estatus se cambia a realizado. En ese momento, mediante una automatización, desapareció de este grupo. ¿Por qué? Porque es etapas. La siguiente etapa después de que se paga esa orden es aquí, para que mi área de contabilidad, aquí está la orden que acabo de pagar, mi área de contabilidad se encargue de solicitarle la factura correspondiente al proveedor. Una vez que se solicita la factura, se indica aquí como completado, y en ese momento se concluye el proceso contable, digamos, ¿no? Se pasa al grupo de las completadas, y hasta ahí termina el proceso. Ahora, ¿qué pasa? Recuerden que había varias columnas en cuanto a proyecto, y les decía, si no elegimos el proyecto correcto, ¿cómo sabemos a cuál cargarlo? Bueno, al elegir el proyecto, ahora yo me voy al presupuesto del proyecto correspondiente, que en este caso es este. Y aquí está. El gasto que yo acabo de autorizar es se agregó al tablero, y vean cómo se van registrando aquí. ¿Ok? Además, una vez que ya los tenemos aquí concentrados, los podemos todavía dividir. En este caso, este proyecto yo lo realicé en 3 etapas. Y cada etapa la divido siempre por 3 conceptos: insumos, mano de obra e indirectos. Entonces, cada etapa tiene sus propias partidas,
y aquí puedo ver los totales. Obviamente si lo despliego, pues aquí veo el desglose de cada uno de los gastos. Pero si solamente quiero ver los totales, aquí están. La etapa 2 me representó esta cantidad en insumos, esta cantidad de mano de obras y esta cantidad de indirectos. Entonces aquí lo tengo dividido por etapas. Si en su caso pues simplemente es una etapa de ejecución, pues bueno, no tienen que dividirlo por cada una de ellas y se concentran los gastos generales como aquí, ¿no? Aquí se van concentrando y de aquí lo que hago es mediante una clasificación los voy enviando a cada uno de los grupos correspondientes. Si corresponde dependiendo a qué partida corresponda, ¿no? Aquí voy haciendo esta clasificación. Digamos que aquí se concentra de forma general y después dándole la clasificación se van agrupando en cada uno de estos grupos. Esto se hace con una automatización. Cuando cambias un estatus, se agrega a un grupo en específico. Entonces, vean cómo esto se hace de forma automática. Lo único que hice yo en el tablero de requisiciones fue autorizar la orden. Obviamente hay que registrar los datos de forma correcta para que se cargue al proyecto adecuado. Si yo aquí no le hubiera dado el nombre del proyecto adecuado, o no se cargaba o se cargaba uno distinto, y entonces eso pues obviamente me implicaba que mi análisis financiero pues no fuera fidedigno, ¿no? Porque habría gastos que no se estarían considerando o se estarían cargando de un proyecto distinto. Entonces, para evitar eso, la persona que se encarga de requisiciones tiene que estar monitoreando todo el tiempo. Ese es el filtrado. Simplemente sube las requisiciones y aquí hace un filtrado de la información para estar verificando que el proyecto sea correcto, la clasificación sea la adecuada, también el tipo de requisición, en fin, todo esto lo está corroborando. Cuando yo hago la validación de estas solicitudes los días viernes, yo estoy convencido, pues de acuerdo al proceso, que esta validación ya se hizo. Por lo tanto, de esta manera hay un doble filtro para que cuando llegue a la parte de autorización, pues ya no haya, o más bien se minimice prácticamente a cero un error, ¿no? Ahora, ya que tenemos esa clasificación de gastos, este tablero de requisiciones es principalmente para pagos de mano de obra e insumos, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando estamos en campo y requieren que, porque eso es habitual, pues que se autorice un gasto de combustible o viáticos o compra de herramienta tal vez que no se planeó pero que en ese momento se requiere? En fin, hay muchos gastos indirectos que se dan durante la ejecución de la obra. Entonces, para eso yo implementé un tablero que se llama solicitud de gastos. ¿Y cómo le hago para que las personas que están en campo, que ya sean contratistas, albañiles, instaladores, supervisores o demás gente de apoyo, pueda solicitarlo? Para eso utilizo esta función de formulario y para eso vamos a verlo cómo funciona. Entonces aquí tengo ya el formulario previamente llenado. Lo que aquí te comenta son las instrucciones y cómo debes utilizar este formulario. Aquí lo que te dice es que este es para gastos no previstos o extraordinarios que no se solicitan mediante una planeación o autorización previa y que salieron al momento, ¿no? Porque se requieren. Entonces el ejemplo que yo puse es, lo primero que tienes que escribir es el concepto del gasto. En este caso es combustible para visita técnica. El nombre del solicitante, aquí hay un menú desplegable, y obviamente como yo lo estoy solicitando puse mi nombre. Elijo el tipo de gasto, pues en este caso como es combustible pues le elijo la opción, pero puedes tú configurar cualquiera de estas opciones, ¿no? El proyecto, pues igual vamos a seguir manejando el mismo, pero aquí estaría tu base de datos. El importe, en este caso le estoy poniendo 1,000 pesos y forma de pago, en este caso es a dónde se va a depositar. Al interior yo tengo monederos electrónicos para dispersión de combustible, por lo tanto elijo esa opción, ¿no? Y aquí en descripción las instrucciones dicen: agrega la información que considere relevante, entre más datos aportes será más sencillo autorizar la solicitud. Como es un gasto extraordinario no contemplado, se tiene que justificar que ese gasto se debe de realizar para poder operar esa parte de la obra, ¿no? O poder realizar alguna actividad.
Por lo tanto, los detalles se tienen que indicar aquí. En este caso, los detalles que yo ingresé fueron visita técnica con estructurista para revisión de avance de obra, ¿no? ¿Por qué? Pues porque fue una visita que no estaba planeada, pero se tiene que llevar a cabo porque el estructurista tiene que validar el proyecto, ¿no? Entonces, ya una vez que registro los datos, perdón, este formato es un link, tú lo compartes con cualquier persona, lo abre en un navegador y puede ver la información y llenarla, ¿no? Una vez que registra la información, simplemente le das enviar. Ahí está. Ahora vamos a ver qué ocurre en Monday. Aquí está mi tablero de solicitud de gastos y aquí está el gasto que acabo de registrar, que es combustible para visita técnica. Aquí se registró con los datos que ingresé: nombre del solicitante, tipo de gasto, proyecto, importe, forma de pago, fecha de solicitud. Que esta, recuerden, yo no la ingresé. El sistema en automático, cuando tú la registras, le asigna la fecha actual. Y aquí se agregó un comentario que fue el que registré en los datos: es visita técnica con estructurista para revisión de base de obra. Entonces, ¿qué es lo que ocurre de acuerdo al sistema que yo tengo implementado? Cada vez que se genera una solicitud de gastos, a mí me llega una notificación, como pueden ver aquí. Aquí está. Me dice nueva solicitud de gastos de Néstor Miranda. Entonces, lo que hago es, como ya está la información relevante que a mí me interesa saber, es quién la solicitó, para qué la solicitó y cuánto, analizo en segundos la información. Ok, sí es viable. Y en ese momento la autorizo. ¿A dónde se va a depositar? Es combustible. La autorizo. Ahí está. Desaparece de aquí. ¿Por qué? Pues porque se está cambiando el grupo de autorizadas. Aquí está. Aquí aparece. Y en un tablero en donde tengo el control de las dispersiones del combustible, se genera esta solicitud, ¿no? Simplemente conforme en cada proceso, en cada etapa del proceso, se va autorizando, se va trasladando de un control administrativo a otro. Aquí ya llegó a donde la persona que se encarga de dispersar este recurso, ya le llegó la solicitud preautorizada. Es decir, cuando ya se carga aquí es porque ya fue preautorizada, ¿no? Lo único que tiene que hacer es programar esa dispersión y, en cuanto se realice, cambiar un estatus aquí para notificarle a la persona. En este caso se selecciona esta opción, en ese momento se le abona el combustible y le llega una notificación al solicitante de que su solicitud ya fue procesada y depositada, ¿no? Entonces, vean cómo mediante automatizaciones vamos filtrando, pero insisto con el mismo tema: si no hay un proceso, si no tienes claro cuál es el proceso para saber cuál es el paso 1, 2 y 3 antes de llegar al objetivo, que en este caso sería autorizar y depositar un gasto, no vas a poder tener una planeación o estructura adecuada y configuración de los tableros. Previo a esto tendrías que regresarte a hacer este proceso, este análisis, y entonces sí, basado en eso, hacer la configuración de los tableros para una correcta operación. Y bueno, ya por último, ¿para qué nos sirve todo este análisis? O bueno, más bien administración de los recursos, gastos y demás. Pues para un tema de monitoreo y saber en cada momento, a cada minuto, si estamos gastando acorde a lo que presupuestamos, que ese es un dolor de cabeza y que les garantizo que muchas personas que nos dedicamos a ejecución de obras desconocemos. Yo en su momento lo desconocía, con esto ya no, pero hay quien no tiene implementado, no este sistema, sino cualquier otro, y no te das cuenta si fue financieramente redituable, rentable ese proyecto, hasta que lo concluyes, y a veces ni siquiera eso, ¿no? Porque cuando empiezas a tener una obra tras otra, empiezas a inyectarle capital o recursos de un proyecto al anterior, y entonces se vuelve una reacción en cadena, ¿no? Y si no te sientas a hacer este análisis financiero para determinar, ok, sí, estuve dentro de mi rango y me dejó una utilidad de tanto, es muy difícil que lo puedas determinar sin una herramienta que te ayude a la administración y gestión de tu obra. Esto es una forma de hacerlo, no estoy diciendo que sea la única, a mí me ha funcionado, pero si por lo menos no tienes implementado un control de gastos en Excel, que sería como lo básico, es muy difícil determinar. Y desgraciadamente muchas empresas, ¿qué es lo que ocurre?
pues que terminan tronando por no tener esta planeación y porque dejan de tener flujo y dejan de tener rentabilidad y pues no es viable, ¿no? Financieramente no es viable seguir operando de esa manera. Entonces, ya por último, ¿cómo hacemos todo este análisis de la información? Bueno, les vimos cómo se empezaron a registrar los gastos, se autorizaron, se cargaron al proyecto y de ahí al control financiero. Bueno, ahora vamos a ver cómo eso lo podemos ver en una función que se llama dashboard o panel de financiero. Para eso voy a ir aquí aquí, este panel. Este es un proyecto. ¿Qué es un panel? Un panel te sirve para extraer datos, normalmente son números o gráficas, de los tableros que configuras. Esa información que extraes te sirve para analizar datos concretos, como lo vamos a ver a continuación. Lo primero que hago es aquí establecer una ficha resumen del proyecto, ¿no? Ubicación, número de acciones, periodo de ejecución, presupuesto. Yo lo divido en insumos, mano de obra indirectos. Si ustedes requieren tener más partidas como maquinaria, herramienta, en fin, las que necesiten, bueno, aquí lo pueden hacer y dividir, y ese filtrado o categoría de gastos lo pueden ir haciendo de forma más detallada de acuerdo a sus necesidades. En mi caso yo solamente requiero 3: insumos, mano de obra e indirectos. Entonces sumo los 3 presupuestos y eso me da un presupuesto total, ¿no? Que en este caso asciende a esta cantidad. Ahora, conforme voy realizando esos, recuerden en el panel de control financiero que los gastos se van agregando en un grupo principal y de ahí los vamos dividiendo de acuerdo a la categoría, si es insumo, mano de obra, indirecto. Bueno, aquí es donde se ve reflejado, porque de acuerdo a la clasificación que tú le das, de ahí la importancia de que lo vayas clasificando el gasto de acuerdo al nivel de detalle o de análisis que requieras. Esa información la extraes. Estas son las líneas de referencia, lo cual me indican cuáles son los presupuestos máximos por partida o por categoría que yo puedo o estoy autorizado a gastar. En el caso de indirectos, y bueno, vean cómo gráficamente todos, este estuvo en el límite, pero bueno, porque la mano de obra normalmente siempre se gasta al 100%, pero los insumos y los indirectos están por debajo de ese rango. Esto se actualiza en tiempo real. Si ahorita alguien estuviera realizando un gasto, autorizando un gasto, y se estuviera cargando el control financiero, esta gráfica iría aumentando conforme se van registrando los datos. Entonces, de esta manera yo no tengo que estar analizando todos los tableros que ya les dimos toda la vuelta y ver cómo vamos en los indirectos, o sea, si vamos, se está gastando de forma adecuada o la mano de obra, siempre y cuando está dentro del presupuesto, y para eso estableces un proceso para que la persona que se encargue de validar esta información sepa los rangos y los autorice o no. Yo ya no tengo que estarlo viendo, simplemente veo mi panel y ahí voy analizando. Digo, estaría preocupante si por ejemplo fuera a un 20% de mi avance de obra y tuviera yo estas gráficas, ¿no? Porque diría, sería un problema porque ya me agoté prácticamente mis presupuestos y voy un 20% de avance de obra. Eso sería un problema. En este caso no es nada preocupante, al contrario, porque esta obra ya se terminó. Entonces vean cuál fue mi presupuesto y vean cuál fue mi monto total gastado. Hay un diferencial. Eso dependerá del porcentaje de utilidad que ustedes determinaron, si está dentro del rango o no. Pero la manera de hacerlo es muy sencilla, de analizarlo es muy sencilla. Registran y controlan y monitorean esos gastos, comparan las cifras y de ahí lo analizan con su presupuesto real y así van a determinar si eso está. Tal vez dicen, pues sí, aunque gasté menos de lo presupuestado, pero esta diferencia no equivale a mi utilidad que había planeado, ¿no? Ahí tendrían que hacer un análisis de que tal vez los insumos se dispararon, ¿no? Se gastaron de más, aunque están dentro del presupuesto, pero hay manera de optimizarlos. ¿Cómo? Utilizando herramientas como la que les mostré hace rato, del estar monitoreando constantemente, ¿no? La mano de obra tal vez se pagó de más, ¿no? Y eso obligó a... Eso ahí cómo se soluciona, pues otra forma de hacerlo es con un estricto control y supervisión de obra, mediante los tableros que ya les mostré al principio también.
Y los indirectos, pues bueno, ahí sí es un poco complicado a veces calcularlo. Este porcentaje te lo da la experiencia y a lo largo de tanto desarrollo de obra que vas tú determinando, ya calculando de forma más asertiva ese porcentaje, pero porque depende de muchas variables, ¿no? Pero la mano de obra y los insumos sí es más fácil medirlo. Entonces, de esta manera, analizando la información de forma muy sencilla, pueden saber en tiempo real si la ejecución de su obra fue adecuada o no, financieramente hablando. Aparte de la información que tenemos, es bueno, obviamente tenemos el total. La descripción aquí me está indicando el avance de obra, porque obviamente esto ya quedó al 100% porque la obra ya se completó. Y aquí adicional sería una cuenta regresiva. Podría establecerle yo un periodo de acuerdo a la fecha de cierre de mi programa de obra, que en este caso también es cero porque, insisto, la obra ya se concluyó. Pero si no, podrían estar aquí viendo cuál es el tiempo que les resta, ¿no? Entonces vean cómo con estos datos tan sencillos ustedes pueden saber si su proyecto goza de buena salud financiera o no. Y para eso, antes de que yo tuviera esto, cuando tendría que analizar esta información, me podía llevar días o semanas hacerlo, y cuando ya tenía un dato, pues tenía un desfase, ¿no? Porque lo que analizaba hasta ese momento, todo el tiempo había nueva información, y nunca estaba al día, entonces siempre había un desfase. En este caso no, esta información es verídica y totalmente en tiempo real, porque la información la nutre otra persona, simplemente yo configuro los datos que quiera analizar y el sistema me lo va arrojando en tiempo real. Y yo simplemente tengo que observar para tomar decisiones, ¿no? Si los insumos se están comprando a buen precio o no, pues cambiar de proveedor, la región, la mano de obra tal vez la presupuestaste muy alta o muy baja, no sé, ¿no? Pero ese tipo de decisiones tú como director o líder de la empresa tienes que tomar, y no tienes que estar pensando o metido de lleno en la operación, sino tomando decisiones. Ya nada más como último les voy a poner el ejemplo de otro panel que es más complejo, porque este proyecto se ejecutó en 3 etapas, que es el que vimos hace rato. Y vean, aquí los presupuestos los desglosé por etapa y los gastos también están por etapa, ¿no? Y nuevamente, vean las líneas de referencia. Todos, igual esta obra ya se ejecutó, todos están por debajo de los rangos que establecí, lo cual me dice, bueno, aquí por ejemplo los insumos estuvieron ligeramente excedidos, aquí también, en la tercera etapa no. ¿Ahí de qué me habla? Pues que las primeras 2 etapas tuvimos problema para poder respetar ese rango, ese parámetro, pero ya en la tercera etapa nos aplicamos, ¿no? Y bajamos ese costo. Sin embargo, aunque nos excedimos en un rubro, pues en los otros 2 estuvimos muy por debajo de esos límites, por lo cual pues fue esto es por etapa, pero aquí al final tenemos una gráfica general del proyecto, que es decir, que engloba las 3 etapas. Y vean que aunque en las primeras 2 tuvimos un excedente, en la tercera nos nivelamos, y eso nos permitió que el gasto general de insumos estuviera por debajo del presupuesto. ¿Qué les parece? No sé ustedes, pero a mí me resultó bastante útil y una maravilla. Obviamente poder llegar a este nivel de análisis y de eficiencia en cuanto a operación me llevó muchísimos años. Pero mi intención de mostrárselos es mostrarles otra... pero mi intención de mostrárselos es que vean que hay otras opciones, ¿no? Ahí está el camino, digamos que tradicional, que es un ERP. Si su presupuesto, su bolsillo se los permiten, adelante, son sistemas muy buenos. Pero si no es el alcance que están buscando, esta es una opción viable. Y creo que aunque vimos un tipo de obra que tal vez no encaja con el 100% de lo que ustedes realizan, simplemente fue como ejemplo, pero insisto, eso se puede configurar al sistema de administración y operación de su empresa constructora, porque el sistema lo permite. Y esa fue una de las bondades principales por el cual yo me decidí contratar Monday, por esa flexibilidad. A tal grado que, bueno, creo que en este panel se resume muy bien las ventajas de poder implementarlo, ¿no? Algo que un Excel jamás lo hubiera logrado.
Pues eso es todo. Espero que les haya sido de su agrado y sobre todo de mucha utilidad el poder conocer esta nueva herramienta. Me daría muchísimo gusto saber que les haya servido y que lo implementen eventualmente, que con este ejemplo pudieran aterrizar algunas ideas, mejorar algunos procesos, al margen de que pudieran implementar este sistema o no. Bueno, que se hayan dado cuenta que hay cosas que se pueden mejorar y que hay muchos caminos para hacerlo. Me pongo a sus órdenes si quisieran ampliar su información, alguna asesoría personalizada. Pues bueno, para eso los invito a los que no lo hayan hecho, que se inscriban en el grupo privado de Facebook, porque todas estas dudas, consultas, sugerencias las vamos a llevar a cabo mediante el grupo privado, ¿no? Estamos subiendo los videos de los talleres anteriores, van a estar disponibles por algún tiempo para los que no pudieron participar. Y las siguientes, todas las dudas que se hayan generado durante cada uno de los talleres, pues ahí me hagan el favor de compartirlas para irlas resolviendo, para que estén a la vista de todos, porque seguramente esa respuesta le puede servir a alguien más. La invitación al grupo está en el correo que les llega con la invitación y el link para ingresar a esta sesión. Ahí viene también el link para registrarse, para unirse al grupo. Y por último, invitarlos a nuestro próximo taller, que es el martes 1 de junio, sería el taller número 7, y el tema será logística de línea de producción. ¿Esto para qué sirve? Si tienes una empresa que se dedica a manufactura de productos, por ejemplo una carpintería, este taller es para ti. Si no es para ti y conoces a alguien que le pueda servir, ayúdame a compartirlo y a invitarlo a que se inscriba. Eso es todo. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Espero que les haya sido de mucha utilidad el taller del día de hoy y nos vemos a la próxima. Hasta luego.